Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida. La Biblia es el mejor manual de crianza. La Biblia es nuestra guía absoluta en todos los temas importantes de la vida, en los temas del alma, en el sentido de propósito. Muy bien, y estamos en una serie, estamos estudiando una serie maravillosa que hemos titulado Libertad. La gracia te hace libre. Libertad, la gracia te hace libre. Un concepto muy importante, entender la gracia, la misericordia y la compasión de Dios para con nosotros. Y estamos en nuestro libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos a empezar nuestra lectura en el capítulo 3, versículo 6, y vamos a leer hasta el 18. Dani, ¿lo tienes, campeón? Gálatas capítulo 3, versículo 6 hasta el 18. La clase de hoy pretende mostrar una verdad muy importante. ¿Cuál? Siempre la forma de acercarse a Dios y de establecer la relación correcta con Él es a través de la fe, es a través de la confianza. Y Él nos muestra su gracia maravillosa, su misericordia y su compasión. Siempre la forma correcta de acercarse a Dios es a través de la fe. Y eso lo han enseñado las Sagradas Escrituras desde el libro de Génesis. De Génesis hasta Apocalipsis, la forma de establecer la relación correcta con Dios es a través de la fe, a través de la confianza. Por eso recordemos que hay 5 palabras, 5 conceptos que debemos siempre tener presentes a la hora de leer la Biblia. Número 1, la condenación. Todos estamos condenados porque todos somos culpables de violar la ley de Dios. Número 2, la justificación. Es por la gracia que somos salvos. Dios nos declara justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Número 3, santificación. Dios nos da el regalo del Espíritu Santo, el cual vence, derrota el poder del pecado en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado, ya le servimos a Dios con un poder renovado. Número 4, la soberanía de Dios, la obra soberana, porque a Él le place. Y número 5, vida práctica. Todos estos conceptos tienen una aplicación en mi vida cotidiana, siendo un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor ciudadano. Muy bien, entonces vamos a leer Gálatas capítulo 3 desde el versículo 6. Recordemos, siempre la forma de acercarse a Dios y de establecer la relación correcta con Él es a través de la fe, a través de la confianza. Y dice la Biblia así, Gálatas capítulo 3, versículo 6 hasta el 18. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición
que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Muy bien, entonces recordemos la clase de hoy. Siempre la forma de acercarse a Dios y de establecer la relación correcta con Él es a través de la fe, es a través de la confianza. Muy bien, recordemos que estamos en el libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y que la intención principal de este libro es contrarrestar las enseñanzas nocivas de los judaizantes que le estaban tratando de quitar la libertad a los cristianos gentiles. Los judaizantes le estaban diciendo a los cristianos: oye, no, tú no puedes ser salvo solo por gracia. Tú no puedes ser justificado solo al poner la confianza en Jesucristo. No, es necesario que practiques los ritos judíos, es necesario que practiques las tradiciones judías, es necesario que obedezcas la ley y los mandamientos que están en la ley, porque o si no, no vas a alcanzar el favor de Dios. Y entonces muchos cristianos gentiles se estaban devolviendo y se estaban sometiendo a un yugo de esclavitud, que es tratar de obedecer la ley. ¿Por qué obedecer la ley o por qué tratar de obedecer la ley es como quedar preso, es quedar bajo la maldición? Porque es imposible obedecer la ley para ganarse el favor de Dios. La ley lo que pretende es mostrarnos lo pecadores que somos. Es imposible relacionarnos con Dios de manera correcta cuando nosotros lo que hacemos es tratar de obedecer mandamientos, porque los mandamientos solo nos muestran lo pecadores que somos nosotros. Muy bien, maravilloso. Entonces vamos a analizar poco a poco estos pasajes para entender qué es lo que el apóstol Pablo nos trata de decir. Lo primero que dice en el versículo 6 es: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a Génesis capítulo 15, donde Dios determinó que Abraham era justo, o sea, Dios lo declaró justo, Dios lo declaró no culpable debido a su fe. O sea, Abraham, el gran protagonista de Génesis, fue aceptado por Dios no por obedecer leyes, no por obedecer mandamientos. Abraham fue aceptado por Dios porque Abraham confió en Dios. Y entonces por eso el apóstol Pablo está poniendo este argumento aquí. Está diciendo: oigan, muchachos, ¿ustedes por qué se están devolviendo a la obediencia a la ley? ¿Por qué lo están haciendo si ni siquiera nuestro antepasado Abraham fue aceptado por Dios por obedecer la ley? Abraham no fue justificado por obedecer la ley. Abraham fue justificado porque confió. Y entonces, si nosotros somos hijos de Abraham, y a propósito, ya que los judaizantes dicen que son hijos de Abraham, pues entonces que sigan el ejemplo de su padre Abraham. Abraham no fue declarado justo. Abraham no fue aceptado por Dios por obedecer la ley. Abraham fue aceptado por Dios por confiar en aquel que le hizo las promesas. Entonces aquí el apóstol Pablo está demostrando: siempre a lo largo de todas las escrituras está el mismo testimonio. Dios acepta, Dios justifica, Dios derrama su gracia y su misericordia sobre aquellos que confían, no sobre los que obedecen la ley. Así que versículo 7, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Recordemos que el apóstol Pablo le acaba de decir a los Gálatas, Gálatas torpes, Gálatas tontos,
¿Quién los ha hechizado? ¿Por qué se dejan engañar? Y aquí les está explicando un argumento muy claro y es ¿por qué se dejan engañar? ¿Por qué se dejan quitar la libertad? Cuando desde el principio, desde Génesis, Dios ha aceptado a las personas es porque confían en Él y por su gracia maravillosa. Versículo 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declarará o declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Siempre ha sido por la confianza. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Dios le dijo a Abraham, todas las naciones serán benditas por medio de ti, ahí Dios le estaba diciendo, la salvación es extendida por medio de tu descendencia, la salvación es extendida por medio de tu simiente a todas las naciones. Eso quita la exclusividad que los judíos se habían adjudicado, de ser solo ellos el pueblo santo, solo ellos el pueblo salvo. Y entonces Dios le dijo a Abraham, todas las naciones serán benditas por medio de ti. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios ya estaba anunciándole a Abraham que iba a venir un descendiente que iba a pagar por los pecados de la humanidad para que todos los que confiaran en él fueran salvos. ¿Queda claro, campeón? Sí, señor. Perfecto. O sea, desde el principio, ¿cómo es que Dios nos declara justos? Por la fe. Correcto, no ha cambiado. Siempre ha sido por la fe. Versículo 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Sí ves, campeón? Si deposito mi fe en Jesucristo, entonces vengo siendo también hijo de Abraham, porque Abraham también confió. La relación correcta con Dios se basa en la confianza y en la gracia maravillosa de Dios. Versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¡Wow! Y aquí el apóstol Pablo está citando a Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio hay un listado demasiado grande de las maldiciones y de la maldición que viene por no obedecer toda la ley. Y entonces la ley lo que hace, los 10 mandamientos y todas las leyes de Dios, lo que hacen es mostrarnos lo pecadores que somos, y la ley lo que hace es mostrarnos que no podemos por nuestros propios méritos ganarnos el cielo. Es todo lo contrario, la ley nos muestra que si tratamos de obedecerla y no cumplimos en un solo mandamiento, somos declarados malditos. O sea, una persona es maldita si trata de obedecer la ley pero falla en un solo mandamiento. Por eso tratar de obedecer la ley de Moisés, tratar de obedecer el Antiguo Testamento y cumplir con todos sus requerimientos, lo que nos demuestra es que somos pecadores y que somos malditos porque siempre vamos a fallar, así sea en el más pequeño. Y el que desobedece uno es como si los desobedeciera todos. Versículo 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El apóstol Pablo está esperando que a los Gálatas les quede claro que es imposible que Dios nos declare justos por obedecer la ley. Lo que Dios ha establecido es que seamos declarados justos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. El apóstol Pablo está comparando y contrastando dos formas de tratar de acercarse a Dios. La primera, tratar de obedecer la ley. Ahí somos declarados malditos. Y la otra es cuando nos acercamos a través de la confianza. Y ahí es que Dios extiende su gracia misericordiosa, su bondad y su amor y nos salva. Versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Sí ven? Ahora, no somos malditos, ¿por qué? Porque Cristo nos rescató, porque Cristo pagó. Cristo cumplió la ley de manera perfecta. Él no falló en ni un solo de los mandamientos. Él cumplió de manera perfecta y a pesar de que fue absolutamente perfecto,
murió como un criminal para recibir sobre sí mismo todo el peso y todo el castigo que merecían nuestros pecados. Y lo hizo para que nosotros fuéramos salvos gratuitamente, gracias a ese sacrificio. Vuelvo a leer el versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuéramos benditos de Dios por su gracia y su misericordia. Pero esto se recibe si confiamos. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y ahí es donde viene la santificación. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, si nosotros confiamos en Jesucristo y confiamos en Dios y confiamos en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su poder, en su compasión, si nosotros sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados, entonces ahora nosotros recibimos al Espíritu Santo, que Él nos santifica y nos da el poder para obedecer a Dios con un poder renovado. Versículo 15. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que el apóstol Pablo está explicando que desde el principio, cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, tu hijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra, estaba hablando de Cristo. Entonces Dios siempre tuvo el plan de salvar, de restaurar, de rescatar y de justificar a todos los seres humanos a través del sacrificio de Jesucristo. Ese es un plan que Dios ya había establecido desde la eternidad. Y por eso le dio esas promesas a Abraham. Y Dios no incumple lo que promete. Versículo 17. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Resulta que como los judaizantes le estaban diciendo a los gálatas que se devolvieran a obedecer la ley para ser declarados justos, Pablo está diciendo: pero es que, a ver, antes de la ley ya Dios había dado la promesa a Abraham. O sea, Dios le dio la ley a Moisés, pero resulta que 430 años antes de ese suceso, ya Dios le había dicho a Abraham que la salvación y que la bendición vendría por la fe, por la confianza. O sea que la ley de Moisés no anula la gracia de Dios. La ley de Moisés no anula la promesa que Dios ya le había hecho a Abraham. Versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces fíjense, ¿es por qué? Es por la obra de Dios, por la gracia de Dios, no por cumplir la ley. Y entonces la pregunta lógica es, bueno, ¿y para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué los 10 mandamientos? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a leer el versículo 19a. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? ¿Sí ven? Esa es una pregunta lógica. A ver, si la ley fue dada, pero la ley es maldición, pero la promesa de la justificación es antes de la ley, pues ¿para qué la ley? ¿Para qué Dios dio los mandamientos? ¿Para qué la ley de Moisés? Entonces vamos con el versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Vuelvo a leerlo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Ahí está el punto.
¿para qué es la ley de Moisés? Para que los seres humanos nos demos cuenta de lo terrible que es nuestro pecado. ¿Sí te queda claro, campeón? Sí. ¿Para qué sirve la ley entonces? Para ver lo terrible que es nuestro pecado. Correcto, para eso es la ley. Porque si no existiera la ley de Moisés, si no existiera la ley de Dios, nosotros no seríamos conscientes de lo terrible que es nuestro pecado. Creeríamos que somos buenas personas. Si no existieran los 10 mandamientos y alguien nos pregunta, oye Dani, ¿tú te consideras una buena persona? Yo diría, sí, claro. Pero como existe la ley, entonces la ley de Moisés me hace ver que yo soy terriblemente pecador. Entonces recordemos, la ley sirve para llevarnos a Cristo. La ley sirve para mostrarnos nuestro pecado. La ley sirve para que nos callemos la boca ante Dios y reconozcamos que Él es misericordioso. Porque si no fuera por la ley, entonces no reconoceríamos que Dios es absolutamente misericordioso. Vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 7 para entender el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara hasta la llegada del Hijo prometido. Recordemos, somos prisioneros del pecado y eso es lo que la ley nos muestra. La ley nos muestra que estamos sometidos a este terrible enemigo llamado pecado. Sin embargo, somos declarados justos y somos liberados de ese yugo gracias al sacrificio de Jesucristo. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 26. El 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Eso es algo bien interesante. Nosotros somos liberados del poder del pecado y ahora somos trasladados al reino del Hijo de Dios, al reino de Jesucristo, y somos declarados hijos de Dios por la obra de Jesucristo. Y eso es lo que leímos en el capítulo 4, versículos 4 hasta el 7. Voy a volver a leerlo. Capítulo 4, versículos 4 hasta el 7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre, papá, papito, papá querido, con cercanía. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¡Qué maravilla! Somos hijos de Dios. Y entonces hoy hemos visto dos grandes conceptos. El primer concepto: siempre la forma de acercarse a Dios y de establecer la relación correcta con Él ha sido a través de la fe, a través de la confianza. O sea, eso no ha cambiado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia demuestra que la manera correcta de establecer la relación con Dios es a través de la confianza, a través de la fe. Y Dios en su gracia y en su misericordia nos salva. No ha cambiado, siempre ha sido así. Ese ha sido el primer tema de hoy. Por eso no se nos pueden olvidar términos como la gracia, que es el favor inmerecido, la justificación, que es que Dios nos declara no culpables, la fe, que es la confianza absoluta y la fidelidad y la lealtad a Dios, el poder del Espíritu Santo, que es el que nos santifica, la santidad, que es el resultado del dominio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ojo, ninguna de estas palabras, ninguno de estos conceptos se puede excluir. Ni la gracia, ni la justificación, ni la fe, ni el poder del Espíritu Santo, ni la santidad. Ese ha sido entonces el primer concepto que hemos trabajado en nuestra clase de hoy. Y el segundo es el propósito de la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? ¿Para qué se entregó la ley de Moisés? ¿Para qué se dio la ley de Moisés? Para demostrar lo pecadores que somos y para que al darnos cuenta de nuestra condición putrefacta y pecaminosa, corriéramos a Cristo. O sea, la ley fue un tutor que nos llevó a Cristo. La ley fue como un maestro que nos llevó a Cristo. La ley fue como un guía que nos mostró el camino para llegar a Cristo. La ley nos dijo: ojo, estás condenado y eres el objeto de la ira de Dios. Ojo, estás condenado. Y entonces, al darnos cuenta de nuestra condición, gracias a que la ley nos mostró esa condición tan terrible, entonces nosotros corrimos desesperadamente, angustiosamente a las manos de Dios y le dijimos: Dios, perdónanos, ten misericordia de nosotros, y confiamos en ti y en tu gracia. ¿Sí ven la importancia de la ley? La ley nos sirvió para llevarnos a Cristo, pero eso fue todo. Ahora no tenemos que obedecer la ley. Ahora nosotros obedecemos es al poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Vuelvo a repetirlo. Ahora nosotros no obedecemos a la ley. Ahora nosotros obedecemos al poder de Dios obrando en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Dos grandes temas, vuelvo y los repito. Vuelvo y los digo. Siempre la forma correcta en la que nos hemos acercado a Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál es? La fe, la confianza, tema número 1. Y tema número 2, propósito de la ley: llevarnos a Cristo, mostrarnos lo pecadores que somos y que necesitamos un Salvador. Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!